Aparte de que tus ideas muchas veces expuestas sobre lo que son, por ejemplo, el realismo y el surrealismo y la fantasía son ideas enormemente lúcidas. ¿Por qué no nos explicas un poco esta teoría tuya sobre lo que es real, sobre el realismo? Brevemente. Pero creo que es estupendo poder escuchártelo. Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcida. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias, y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir, cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que los compromisos de tipo geopolítico, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones. Y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Todas esas cosas que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, certidumbres. Bueno, entonces pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo, pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te contesté la pregunta, porque ya está muy lejos. Ya nadie sabe dónde está esa pregunta. Bueno, la dejamos mejor. Tampoco importa demasiado. La ventaja de las preguntas es que se vuelan, ¿no? Después de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, donde se recopilan 6 cuentos. Ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo, y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor, todos ellos muy, muy entrelazados. Bueno, esto en realidad te ha traído de vuelta la pregunta anterior, porque tú has hablado de lo fantástico. Y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad, y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de Bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio. El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer, yo se lo di.
esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente es eso, es eso. Ahí en Bestiario aparecen esas historias realmente fascinadoras, empezando por la de la señorita sensitiva que se cree que tiene un tigre, y continuando por otra serie de historias, todas ellas bellísimas. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplazaba, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas, casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que sí, claro, ¿no es cierto? Y que el gato es tu hermana y que... Cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan. Claro, sí. Se crea toda una simbología de sustituciones. Exacto. El sueño sustituye una cosa por otra, te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para explicarlos, y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía, en todo caso. Tú eres un